principalmente cuando ya se establecen las lesiones, ¿no? Puede cursar con o sin oliguria y como recuerdo, estamos hablando de menos de 400 ml en 24 horas y anuria dentro de los términos que tienen que tener muy presentes al ver este tema y al valorar a su paciente es menos de 100 ml en 24 horas. Dentro de la mortalidad, se dice que llegaba al 90% durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya con los avances que se desarrollaron a nivel de los procesos y los procedimientos quirúrgicos durante la Segunda Guerra Mundial, esta mortalidad bajó al 54% o 53% durante la Guerra de Corea. Y ya para la Guerra de Vietnam, cuando ya se hacía eh, el socorro o el traslado de pacientes en avión, en helicópteros, llegaron a disminuir esta mortalidad aguda a un 0,17%. Entonces, como estamos viendo la evolución de esta patología, desde reconocerla como una patología que no se había hecho hasta después del 48, no se sabía qué relación había, ¿no? Pero sí ha ido evolucionando, igual que toda el área quirúrgica, conforme teníamos estos grandes heridos y todos los intentos por restablecer su salud. Entonces, esta es una graficación, digamos, de los pacientes a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Grandes politraumatizados con pérdidas importantes que los llevan a shocks hipovolémicos, destrucción de tejido de magnitud considerable y en la que vamos a entrar en contacto con múltiples sustancias. Entonces son pacientes que van a tener heridas contaminadas o infectadas, pero también como estamos hablando de todos los pacientes postquirúrgicos, creo que el sujeto de la esquina pues nos grafica un poquito este paciente añoso, polifarmacia, polipatología, que no deja de ser complejo en el que todos sus sistemas, perdón. Doctorito, buenas noches. No está cambiando la diapositiva, se ha quedado en la primera diapositiva, le cuento. A ver, ahora se mueve. No, doctorito. Dame un ratito, voy a ver qué pasó. Ahora sí. Ahora, Ya, ahora sí ven. Estamos en un Power que no está en presentación. ¿Están viendo eso? Sí, doctora. Está en la primera diapositiva, creo. Ya, ahora sí están avanzando las diapositivas. No, doctora. Está en la primera, sí. Ya, dame un ratito. Voy a volver a intentar. Avísenme si cambian las diapositivas, por favor. ¿Van cambiando las diapositivas? ¿Están viendo? No, doctora. Recién, doctora, recién está cambiando. Recién cambió. Ya, nos vamos a quedar entonces en ese formato. No sé por qué en presentación no me permite. Ya, no me permite, ¿no? Proyectarles más. Entonces, vamos a decir que lo que les estaba comentando era un poco esto, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial y la progresión hacia la Guerra de Corea, pues hubo una evolución en el pronóstico de estos pacientes y que y estamos hablando de este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con grandes heridas que normalmente están sometidos a shock hipovolémico, con heridas contaminadas, que van a ser subsidiarios de politransfusiones. Como les decía, me refería a con el individuo de la esquina, estos pacientes añosos, polifarmacia, polipatología, que pueden ya tener como una patología de base la insuficiencia renal en cualquier estadio, pero que van a necesitar o son candidatos a un tipo de cirugía, son pacientes complejos en los que vamos a tener que tener muy presente este tema porque por mucho que el paciente esté preparado para una cirugía, va a poder tener
diferentes tipos de desenlace en función a su reacción y a todos sus sistemas buffer y tampón que le permiten equilibrar todos los cambios y el estrés al que se somete un cuerpo durante un proceso quirúrgico. Entonces, la insuficiencia renal aguda postquirúrgica pues va a tener una clasificación y lo vamos a clasificar como prerrenal, renal y posrenal. Todas van a llevar al mismo desenlace, que es que se produzca una injuria renal que puede ser reversible. Es una de las lesiones orgánicas que con un manejo adecuado, inclusive en pocas horas, podemos estar revirtiendo esta lesión e evitando que esta insuficiencia renal progrese a una insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso es muy importante el distinguir esta patología, el identificarla, no cuando nuestra creatinina está en 4 o en 6, ¿no? O 72 horas después de una cirugía, sino que en el posoperatorio inmediato, idealmente en las primeras 8 horas, este paciente ya deberíamos estar empezando a catalogarlo como un paciente que está empezando a tener alteraciones que quizás no nos van a llevar a una alteración laboratorial de inicio, pero que ya vamos a estar viendo con su comportamiento qué es lo que está sucediendo. Entonces, como habíamos dicho que estamos hablando de pacientes normalmente grandes politraumatizados que van a sufrir hemorragias, estamos hablando de que todos van a cursar con una hipovolemia, en el que va a haber una disminución del volumen sanguíneo asociada a esta hemorragia que va a sufrir. Esto de la deshidratación quizás aplica a los pacientes añosos con cirugías programadas, en el que muchas veces las personas mayores pierden el reflejo normal de la sed y entonces se desarrollan habitualmente en un plano de deshidratación, ¿no? Y al recibir una anestesia principalmente del tipo regional, esta vasodilatación que va a producir el proceso anestésico va a condicionar una disminución en su volumen efectivo por aumento de la capacidad vascular, ¿no? Hay que añadir a esto pacientes que pueden estar siendo sometidos a cirugías gastrointestinales en los que se hacen preparaciones y pues quizás aquí entraría el término de pérdidas gastrointestinales o gástricas en las que van a obviamente afectar a la volemia normal de ese paciente y va a cambiar su comportamiento en cuanto a la recepción o administración de anestésicos. Por otro lado, también estamos hablando de pacientes que en función de la magnitud de esta hemorragia van a poder exacerbar o demostrar algún tipo de lesión cardíaca que puedan tener que les lleve a una insuficiencia. O si no se encuentra una patología de base cardíaca, pues simplemente una hemorragia masiva puede conducir a una sobreexigencia del miocardio que condición hipoxia y puede derivar en un infarto en la mesa quirúrgica. Entonces, en este sentido, siempre el trabajo conjunto con los colegas es importante, ya que el anestesiólogo en este caso es el profesional que tiene que estar al pendiente de este paciente y viendo un poco lo que está haciendo el cirujano en mesa, ¿no? Y claro, también la evaluación prequirúrgica inmediata, en este caso anestésica, es importante para poder tener ya solicitados si es un gran politraumatizado los paquetes globulares y plasmas necesarios para su reanimación aguda con líquidos y poder estabilizar en la mesa quirúrgica este paciente en el caso de que no haya tiempo de postergar su proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, todos estos datos son importantes y a veces como estos pacientes están acompañados de bastante tumulto, mucha gente y cosas muy rápidas que hay que hacer, a veces no prestamos la importancia debida, ¿no? Entonces, es por eso también que el paciente politraumatizado ingresa con una sonda Foley de monitorización al quirófano, ¿no? Ahora, ¿esta hipovolemia en qué se va a traducir? O la pérdida importante de sangre por cualquier otra causa, o de volumen en qué se va a traducir en una vasoconstricción renal, en el intento de redistribuir el volumen sanguíneo a las áreas vitales, pues se produce un espasmo de la arteria aferente
que no que no solo se va solo a se va a relacionar con la relacionar con la hipovolemia, hipovolemia, también puede también puede estar estar debida a debida a sepsis, sepsis, choques choques anafilácticos por anafilácticos por reacciones reacciones alérgicas a alérgicas a cualquiera de los cualquiera de los medicamentos, ya medicamentos, que el ya que el proceso proceso anestésico anestésico involucra involucra medicamentos que medicamentos que en en ningún ningún otro otro ámbito ámbito vamos a vamos a recibirlos. recibirlos. Entonces, Entonces, como como decimos a decimos a veces a los veces a los pacientes, pacientes, hasta tu hasta tu polera tiene polera una tiene una etiqueta etiqueta donde donde dice cómo dice cómo lavarla, cómo lavarla, cómo secarla y qué secarla y qué cuidados cuidados tener. tener. El El problema con problema con nosotros es que nosotros es no que no sabemos sabemos exactamente a exactamente a qué qué medicamentos medicamentos podemos podemos ser ser alérgicos hasta alérgicos que hasta los que los recibimos. recibimos. Y el Y el quirófano es un quirófano es área un área principalmente principalmente crítica para crítica para esto, esto porque los porque los medicamentos no medicamentos se no se van a van a administrar si administrar no si es no en es un en un ambiente ambiente quirúrgico, ¿no? quirúrgico, ¿no? También También pacientes que pacientes que estén estén consumiendo, que consumiendo, que consuman de consuman de larga larga data data AINES, AINES, son son causas de causas de vasoconstricción vasoconstricción renal, los renal, los aminoglucósidos como aminoglucósidos como antibióticos antibióticos van a van a causar una causar una vasoconstricción vasoconstricción y y van a van a conducir a conducir una a una disminución de disminución de flujo flujo sanguíneo sanguíneo renal renal que nos que nos lleva a lleva la a la injuria injuria renal renal como como tal. Ahora, la ahora la causa causa renal renal propiamente propiamente dicha, que dicha, que producto producto de de esta esta hipovolemia, de hipovolemia o este de este shock, lo que shock, se lo va a que se va a producir de producir de forma forma aguda aguda, irreversible, irreversible, es la es la necrosis necrosis tubular tubular. aguda. Es Es importante importante mencionar mencionar que que el shock el shoque hipovolémico hipovolémico como como tal tal es un es un predisponente a predisponente la a la isquemia de isquemia este de este tejido, que tejido, si que se si se prolonga y no prolonga y se no se corrige en corrige un en un tiempo tiempo adecuado, adecuado, nos va a nos va a conducir a conducir a necrosis. necrosis. Y Y esta esta necrosis necrosis es la es la que va a que va a establecer un establecer un daño daño renal, renal, que se que se conoce como conoce como necrosis necrosis tubular tubular aguda, aguda, pero que pero que todavía en todavía en una una primera primera etapa es etapa es reversible. reversible. Con un Con un manejo manejo adecuado de adecuado este de este paciente se paciente se puede puede lograr una lograr una reversión reversión después después de esta de esta etapa de etapa de necrosis necrosis tubular que tubular más que o más o menos menos dura dura 3 semanas a un a un mes, mes, con un con un apoyo apoyo y un y un soporte soporte incluso de incluso de hemodiálisis, este hemodiálisis, este paciente paciente podría podría recuperar su recuperar su función función renal, renal, no al no al 100%, 100%, pero pero sí en sí gran en gran medida. medida. Entonces, Entonces, además de ese además de shock ese shock hipovolémico, ¿qué hipovolémico, ¿qué otras otras causas nos causas nos pueden pueden producir producir necrosis? necrosis? Las Las nefrotoxinas, como nefrotoxinas, como habíamos habíamos mencionado, los mencionado, los aminoglucósidos, aminoglucósidos, la la mayoría de mayoría los de los anestésicos anestésicos inhalatorios, inhalatorios, entonces entonces las las largas largas cirugías cirugías de de estos estos pacientes pacientes politraumatizados politraumatizados normalmente normalmente o o múltiples múltiples eventos eventos anestésicos, un anestésicos, un paciente que paciente que requiera requiera diferentes diferentes tipos de tipos de cirugía por cirugía la por la magnitud de magnitud sus de sus lesiones, lesiones, hay que hay que sumar y no sumar y no menospreciar menospreciar estos estos reingresos a reingresos a quirófano quirófano como como eventos eventos nefrotóxicos, ¿no? nefrotóxicos, En ¿no? En función de los función de los medicamentos que medicamentos vaya que a vaya a utilizar. utilizar. También, si También, es si que es que dentro de dentro los de los estudios que estudios que precisa este precisa este paciente, por paciente, por ejemplo, un ejemplo, un trauma trauma abdominal abdominal cerrado, cerrado, vamos a vamos a necesitar una necesitar una tomografía tomografía contrastada. contrastada. El El contraste contraste iodado iodado es es nefrotóxico nefrotóxico per per se, ya se, que ya que tiene una tiene una toxicidad a toxicidad a nivel de la nivel de la célula, célula, pero pero también también produce una produce una vasoconstricción de la vasoconstricción del arteriol arteriol aferente aferente importante. importante. Los Los grandes grandes politraumatizados que politraumatizados que habíamos habíamos dicho que dicho que pueden pueden tener tener lesiones por lesiones por aplastamiento, aplastamiento, atrición, atrición, con con necrosis y necrosis y pérdida pérdida muscular muscular importante, importante, van a van a tener tener lesiones por lesiones por pigmentos, en pigmentos, en este este caso por caso por mioglobina o mioglobina o hemoglobina. hemoglobina. Pacientes Pacientes que que en en su su atención atención secundaria secundaria iniciamos iniciamos transfusiones y por transfusiones y por algún algún error error hacemos hacemos una una transfusión con transfusión un con un paquete paquete incompatible, incompatible puede puede llevar a llevar a grandes grandes procesos de procesos de hemólisis, en hemólisis, los en que los que también se también van a se van a depositar depositar pigmentos en el pigmentos en el torrente torrente sanguíneo sanguíneo con con células células hemolizadas, hemolizadas, destruidas o destruidas o muertas que muertas, que liberan liberan todos sus todos sus componentes componentes celulares al celulares al torrente torrente sanguíneo. sanguíneo. Y no se Y no se olviden que el olviden que el riñón riñón filtra filtra toda la toda la sangre de sangre de nuestro nuestro cuerpo. Se cuerpo. cree Se que cree son que más o son más menos o menos 150 150 litros en litros en 24 24 horas. horas. Entonces, Entonces, esto a esto a nivel nivel del del glomérulo glomérulo y de y de los los túbulos va a túbulos va a condicionar condicionar un un depósito depósito importante importante de de estos estos pigmentos pigmentos en en su su componente componente hematina, hematina, que es que el es que el que causa la causa la toxicidad, toxicidad, porque no porque se no va a se va a remover de remover los de los tejidos, ¿no? tejidos, ¿no? También la También la nefritis nefritis aguda por aguda por inflamación del inflamación del intersticio intersticio renal, renal, que va a que estar va a más estar más debida a debido a procesos procesos infecciosos y infecciosos y sepsis, ¿no? sepsis, ¿no? Ahora, lo Ahora, que lo les que les decía, el decía, el depósito de depósito los de los componentes componentes hemáticos
físicos en los en los glomérulos, glomérulos, y un y un poco esto poco es la esto es la fisiopatología que habíamos explicado, ¿no? ¿no? El El músculo músculo que que se se lesiona lesiona va va a a liberar liberar todos todos estos estos componentes que componentes van que a van a entrar al entrar al torrente torrente sanguíneo y en sanguíneo y en últimas últimas circunstancias se circunstancias se van a van a filtrar a filtrar a nivel del nivel del riñón riñón y nos y van a nos dar van a dar estos estos depósitos depósitos que no que son no son digeribles, que digeribles, que no no son son metabolizables. metabolizables, digamos, por nuestro cuerpo, condicionando a nivel del túbulo edema y obstrucción mecánica del mismo. Entonces,
va a haber incluso una dilatación de los túbulos distales en comparación a la luz de los proximales, porque no va a haber un filtrado, se va a ir acumulando el líquido y se va, en este caso, los pacientes debutan incluso con anurias, ¿no? Súbitas. Ahora, cuando hablamos de la causa postrenal, siempre nos vamos a referir a uropatía, esto quiere decir obstrucción de la vía urinaria. Puede ser a nivel uretral, por hiperplasia de próstata, cáncer, estenosis, traumas, incluso durante la colocación o la atención médica, la colocación de sonda Foley podemos producir un trauma. También obstrucción del uréter por cálculos, tumores, obstrucciones vesicales, coágulos y tumores, las más importantes. En pacientes añosos quizás podríamos hablar de estas disfunciones neurogénicas, pero también es importante recalcar que a este nivel también se pueden pasar lesiones iatrogénicas, ¿no? Por ligaduras de uréteres, ya que las obstrucciones de uréter bilaterales, como en este dibujo, sería muy, muy extraño, ¿no? Sí puede ser importante en pacientes monorrenos o en pacientes portadores de un trasplante renal, pero de otro modo sería muy extraño. Entonces, sí, una lesión por una cirugía ginecológica que compromete el trígono y ambos uréteres es posible, cánceres de la misma causa y pacientes que necesiten algún proceso quirúrgico a pesar de esta patología son pues un reto importante. Dentro de las alteraciones metabólicas que conlleva la insuficiencia renal aguda está la hiperazoemia, con aumento de la creatinina y urea, que van a ser proporcionales al catabolismo. Quiere decir que la velocidad de aumento va a tener relación en función a los procesos catabólicos que enfrenta el paciente. Obviamente, pacientes que han sido sometidos a una cirugía van a tener un proceso catabólico importante. Entonces, se puede decir que este proceso de aumento de los azoados va a ocurrir con cierta rapidez, ¿no? La misma acidosis metabólica, ya que se van a acumular ácidos a nivel sistémico, porque el riñón que se encargaba de eliminarlos va a estar lesionado y no va a producir esta función, además de que tampoco va a poder regenerar el bicarbonato que producía durante su funcionamiento normal, ¿no? Y una serie de desequilibrios electrolíticos, que era lo que le decía que esto parecía un manual de medicina interna. Al leerlo se van a dar cuenta, ¿no? La hiperpotasemia, la hiponatremia, hipercalcemia que se debe a la hiperfosfatemia, son cambios importantes y que en el caso de la hiperpotasemia pueden llegar a producir riesgo para la vida del paciente debido a que puede producir un paro cardíaco. Entonces es importante la monitorización de este paciente y saber que una vez que se establece una insuficiencia renal aguda, todos estos eventos van a ir ocurriendo y es importante tratar y resolver estos eventos antes de que nos encontremos con las complicaciones debidas a estos eventos. Entonces, es importante tenerlo presente, ¿no? Dentro de las alteraciones hematológicas y cardiovasculares que también van a presentar estos pacientes, pues son pacientes que van a cursar con anemia. Quizás a este nivel se puede parecer un poco a una insuficiencia renal crónica, pero en este caso no es por la disminución en la producción de eritropoyetina, que es en el caso crónico, ¿no? Sino se debe a hemorragias o a hemólisis. Las alteraciones de la coagulación pues se van a deber a pacientes politransfundidos que van a conllevar alteraciones de la coagulación o que incluso por errores durante sus transfusiones y demás podemos desencadenar reacciones a este nivel. Y ya cuando se establece una insuficiencia renal aguda, pues este paciente va a debutar con hipertensión. Además que si es un paciente en el que estamos corrigiendo una hipovolemia o una hipotensión en una primera instancia, muchas veces podemos sobrecargar de líquidos a este paciente y una vez que se han detenido las pérdidas sanguíneas durante el procedimiento quirúrgico, pues este paciente va a virar de una hipotensión a una hipertensión. También en los pacientes que porque no se han podido controlar, manejar o no hemos identificado las causas de una insuficiencia renal aguda va a progresar a una insuficiencia renal crónica, es la normal, la regla que presente ya una hipertensión como parte de este daño crónico, ¿no? Y lo que les decía, esta sobrecarga de volumen nos puede llevar a un edema pulmonar en el tratamiento de hipovolemia, principalmente en pacientes que van a tratar o cursar con una hipovolemia oligúrica o anúrica. Es por eso que
ni bien se identifica que este paciente puede estar yendo a hacer una insuficiencia renal aguda o que sus volúmenes urinarios en las primeras horas van decreciendo, pues podemos empezar y el uso de furosemida para tratar de cambiar el comportamiento de la insuficiencia renal oligoanúrica a una que mantenga diuresis normales, por mucho que no esté eliminando azoados y que esta orina sea una orina isostenúrica, que no esté concentrando y cumpliendo con su función, pero sí nos está ultrafiltrando el exceso de líquido. Entonces también es importante utilizar estos diuréticos en las primeras instancias, pacientes con grandes pérdidas, grandes reposiciones de volúmenes, es por esta causa que entran a terapia intensiva, donde se van a utilizar vasoactivos como la dopamina en dosis tanto para producir una mejora o una estabilización de la función cardíaca como para también actuar a nivel de la diuresis y forzar la salida de este exceso de líquidos que hemos podido administrar durante su procedimiento quirúrgico. Entonces es importante también reconocer e identificar esto, ¿no? Ni bien terminamos la cirugía, creo que es una pregunta recurrente de todos los cirujanos, cuánto líquido han administrado durante el proceso, ¿no? Obviamente, mientras más estresante y compleja sea una cirugía, quizás pasa a un segundo plano. Lo único que queremos es que obviamente el paciente no fallezca en la mesa de cirugía, pero ya controlados todos los problemas y resuelto el proceso quirúrgico en ese tiempo que amerita, sí es importante saber la administración para poder saber un poco los cuidados a los que tiene que estar sometido este paciente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que inicia este daño tubular? Habíamos dicho que la isquemia, debido a la vasoconstricción, es el pilar fundamental de la lesión, ya que se va a traducir en hipoxia, causando daño a nivel de las células tubulares, que de prolongarse o cronificarse, pues vamos a terminar en una necrosis y una insuficiencia renal crónica, que como hemos dicho, pasar de esta insuficiencia renal aguda a crónica no es una norma. Podemos detener el proceso y revertir la lesión con una pérdida parcial quizás de la función renal del paciente, pero evitar su progresión, perdón, a una insuficiencia renal crónica establecida y obviamente ya los apoyos como hemodiálisis que va a necesitar de forma indefinida el paciente. También dentro de este daño tisular van a tener una participación importante las toxinas, como habíamos dicho, los aminoglucósidos, la mioglobina o hemoglobina que se va a poder liberar en su componente hematina, que va a producir en la célula un bloqueo, ya que al filtrarse en los túbulos va a producir una obstrucción mecánica, causando en los túbulos edema y empeorando el proceso de isquemia y hipoxia al que ya se había sometido por un shock hipovolémico, por pérdidas, ¿no? Pacientes que van a necesitar estudios contrastados, hay que hacer una buena eh, valoración de la necesidad de los mismos, porque como hemos dicho, va a empeorar aún más todavía el grado de lesión o de daño tubular renal. Y otros factores ya pueden ser obstrucciones mecánicas, ¿no? Paciente que tenga un globo vesical porque es un paciente mayor que no ha resuelto sus problemas de próstata, pero que son fáciles de solucionar con la colocación de una sonda Foley, ya se resuelve cualquier problema infravesical. Y para los superiores a la vejiga, pues podemos colocar catéteres ureterales, hacer nefrostomías, diferentes tipos de procedimientos para resolver de forma aguda y lo más rápidamente posible estos procesos obstructivos y poder normalizar la función del riñón, ¿no? Ahora, otros eventos desafortunados como transfusiones incompatibles empeoran aún más el grado de lesiones y no son extraños en estos grandes politraumatizados que pueden recibir 10, 15, 20 paquetes globulares y plasmas, en los que pues por la frecuencia es más posible la incidencia de errores humanos, ¿no? Pero hay que tratar de minimizar siempre estas posibilidades porque como vemos puede causar o tener un impacto negativo importante en la sobrevida de los pacientes. Ahora este daño, ¿cómo se va a perpetuar y se va a llevar? Nos va a llevar a una necrosis con pérdidas importantes de la función renal o progresar a una insuficiencia renal crónica.
a través de la inflamación, ¿no? Producto de la respuesta inmune a todo este estrés que va a producir el cuerpo y la liberación de citocinas proinflamatorias que lastimosamente van a empeorar aún más el daño que ya estaba, al que estaba sometido un riñón. El estrés oxidativo, las múltiples transfusiones, cirugías, células muertas, anestésicos, antibióticos, una serie de cosas al que se va a someter este paciente, que lo que van a hacer es empeorar aún más esas lesiones tubulares, obviamente en función de este catabolismo al que está sometido todo paciente postquirúrgico, ¿no? La obstrucción tubular, como habíamos dicho, producto de restos celulares por la muerte de células renales o a otro nivel como rabdomiólisis, que es la muerte de músculo por grandes daños a nivel de los tejidos y hemólisis. Esto también se puede producir no en pacientes politraumatizados, pero sí en pacientes que al realizarse cirugías principalmente en urología, en la posición de litotomía, cuando usamos pierneras, cuando son cirugías muy prolongadas, pues hay el riesgo de que el paciente desarrolle por el decúbito de las extremidades en las pierneras, muerte muscular, hipoxia del mismo y obviamente esto va a repercutir en su daño renal. Entonces, a veces no es el típico paciente politraumatizado, pero sí hay algún antecedente que nos va a servir como de guía para ver de dónde proviene esa lesión tan importante. Y obviamente cuando ya se perpetúa la lesión empieza a producirse fibrosis intersticial, ¿no? Que nos lleva a la producción de inflamación crónica por tejido cicatricial que va a comprometer de forma irreversible ya la función del riñón, causando un daño importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer para recuperar de forma aguda esta función? Potenciar la regeneración celular o la muerte, ¿no? De estas células a través de proliferaciones del epitelio y demás, que van a llevar su tiempo. Como habíamos dicho, es un paciente que va a estar sometido a esta necrosis por aproximadamente 3 semanas, durante las cuales podemos dar un apoyo, como por ejemplo la diálisis, para hacer que este paciente pueda recuperar esta función y esta reversibilidad de esta insuficiencia renal aguda, que puede ser transitoria, solo por un tiempo y tratando todas sus otras comorbilidades o causas de daño, evitar este daño severo y prolongado que nos puede llevar a la cronicidad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Creo que no, están pasmados. Bueno, en algunos casos van a ir viendo que repetimos varias cosas, pero es porque hemos tratado de ser súper sintéticos y poder tratar de que este tema que a ratos es un poco árido resulte práctico para ustedes y puedan identificar las causas, ¿no? ¿Cómo finalmente se maneja? ¿Qué hacemos con este paciente? Una vez diagnosticada, identificada esta posibilidad de una insuficiencia renal aguda, pues volvemos al principio, ¿no? A la historia clínica y vamos leyendo, ¿no? ¿Qué había pasado? Es un paciente que ya había tenido algún otro accidente de tránsito, es un paciente que nació con un solo riñón, es un paciente que presentaba alergias importantes a algunos antibióticos y se los administramos en quirófano, entonces siempre hay una causa, ¿no? Volver atrás de los exámenes de laboratorio de rutina, de acuerdo a la evolución, incluso en las primeras horas se puede pedir una creatinina, electrolitos, obviamente su hemoglobina hematocrito para ver que si no se ha repuesto de forma adecuada, por mucho que hayamos repuesto volumen, lo que se necesita es la recomposición de paquetes globulares, tener eritrocitos que lleven el oxígeno a estas células renales y se pueda corregir en última instancia el proceso de hipoxia y isquemia. Entonces es importante tener estos controles con el paciente. Y claro, también poder hacer una imagen, ¿no? Una ecografía, en este caso, que es la más accesible, no es tóxica, se puede repetir las veces que queramos, no somete al paciente a radiación y que nos puede mostrar en un paciente en el que no tenemos una sospecha, un paciente de 50, 60 años que se operó de cualquier causa, vamos a suponer próstata, que es por lo que estamos más relacionados, pero que en el posoperatorio debuta con alteraciones, ¿no? Empieza a ser hipertensión, empieza a haber una elevación de su creatinina,
pero en la ecografía encontramos que sus riñones ya traían un daño importante. Entonces eso nos va a orientar un poco a diferenciar si es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica que se ha reagudizado en función de las lesiones que ha sufrido ese riñoncito que ya venía quizás de tiempo lesionado, ¿no? Y obviamente corregir las causas, lo que habíamos dicho, la hipovolemia, tratar las infecciones, resolver procesos obstructivos, suspender medicamentos nefrotóxicos, normalmente en el posoperatorio y en la sala cuando hacemos la evolución de estos pacientes o cuando estamos manejando estos pacientes y se pide la interconsulta de nefrología, lo primero que hacen es suspender, ¿no? Todos los AINES, el omeprazol, todos los tipos de medicamentos y dentro de los antibióticos adecuar las dosis a su filtrado, ¿no? Entonces van a calcular ya las tasas de filtrado glomerular y poder identificar ese paciente cuánto de medicamento va a poder excretar con la función residual renal que está presentando. También, obviamente, ya que se ha establecido la insuficiencia renal aguda, el manejo de las complicaciones, ¿no? Habíamos dicho que van a haber alteraciones de electrolitos, tratar la acidosis, manejar la hipertensión y la sobrecarga de volumen, si es que son pacientes que van a debutar con insuficiencia renal aguda oligúrica o anúrica, entonces va a ser más delicado el tema de manejo de volumen, en este caso con el paciente, ¿no? Y obviamente el soporte renal, porque si no corregimos la función del riñón, en este caso de forma externa a través de una diálisis, pues este paciente no va a evolucionar favorablemente. Dentro de los trastornos quirúrgicos y médicos que pueden llevar a este paciente a este tipo de lesiones están los traumatismos, ¿no? Como habíamos dicho, los pacientes que normalmente vamos a ver grandes politraumatizados, caídas de grandes alturas, con importantes procesos de rabdomiolisis o pérdida muscular en función de las lesiones que tiene y obviamente con shocks hipovolémicos severos que idealmente se deberían tratar tempranamente para que la lesión no sea crónica, ¿no? Pacientes con sepsis, septicemia que produce vasodilatación e hipotensión y esto va pues producir una vasoconstricción de la arteriola aferente que va a producir un daño renal directo por el proceso inflamatorio, sin contar con que además va a haber una doble lesión, además por las toxinas bacterianas. Siempre a los internos les pregunto cuando tenemos un proceso infeccioso importante y el paciente sigue con fiebre, normalmente se estresan, ¿no? Y quieren cambiar el antibiótico. Y a veces no solo el interno. Y no tienen ni 24 horas de antibiótico y quieren cambiarlo. Y dicen, pero sigue teniendo fiebre. Entonces siempre les pregunto, ¿y por qué siguen teniendo fiebre? Emil, ¿por qué sigue habiendo fiebre? No, Emil. Entonces, normalmente no se olviden que cuando tenemos un antibiótico adecuado y es un paciente que va a tener un proceso de bacteremia o sepsis, va a haber una gran muerte bacteriana porque está bien nuestro antibiótico. Entonces, es un paciente que va a mejorar levemente en su estado general, pero que va a tener y va a persistir la fiebre. ¿Por qué? Porque estas células que han muerto van a actuar como toxinas, como causas de fiebre a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Y esto se refiere con toxinas bacterianas. Entonces, también en pacientes con o que han sido sometidos y su cirugía que nos lleva a que causen otra vez con insuficiencia renal fue un trasplante, puede ser el caso que se produzca un rechazo hiperagudo o que producto del uso de su inmunosupresión pueda ser víctima de infecciones, además de que los mismos inmunosupresores van a ser nefrotóxicos, ¿no? Entonces, quizás un paciente post-trasplante es uno de los más complejos de manejar y que también obviamente no está libre de cursar con una insuficiencia renal aguda posoperatoria. En estos pacientes, ¿qué debemos manejar o qué otras patologías pueden acompañar a esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Puede ser una insuficiencia hepática que nos va a conducir, producto de esta insuficiencia hepática, que puede ser una patología establecida previa o se puede deber a un gran trauma hepático con pérdida o una hepatectomía quizás que le va a llevar a una insuficiencia aguda, pues va a
conducirnos a un síndrome patorrenal si no controlamos o manejamos lo mejor posible esta patología, ¿no? Ya que va a haber una vasoconstricción renal nuevamente y un flujo sanguíneo disminuido. Las vasculopatías, que al afectar ya sea a través de una aterosclerosis o una vasculitis, van a reducir el flujo sanguíneo renal y causar isquemia, igual que la hipertensión preestablecida. Pacientes de 10, de 20, de 30 años hipertensos pueden tener y presentar una nefroesclerosis ya con una reducción importante del flujo sanguíneo, que con el poquito más de estrés que le significa a un paciente manejar una cirugía, también pues puede causar o cursar con un daño agudo súbito, además de los pacientes con insuficiencia cardíaca que van a producir una reducción de la perfusión renal cuando se exacerba o se vuelve una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Muchas causas que pueden ir sumando de a poco, causas para comprometer la salud de ese riñón, ¿no? Y en la prevención, lo que habíamos dicho, los pacientes con cirugías programadas, pues hasta los mandamos a valoración por endocrinología para tratar sus hipotiroidismos y demás. Y no es una exageración, ¿no? Sino se trata de disminuir todos los factores que puedan agravar esta insuficiencia renal aguda. El paciente debe estar hidratado adecuadamente, ya que con un volumen adecuado intravascular vamos a prevenir la volemia, manejar sus medicamentos, evitar dosis o ajustar lo más posible si es que riesgo-beneficio precisa un nefrotóxico, darlo en la dosis estándar, no en la dosis ideal, como por ejemplo el tema de aminoglucósidos o AINES, que en algunos casos, a pesar del daño renal, se tiene que usar. Entonces sí va a ser importante que la dosis sea lo más justa posible. También evitar los focos de infección o las posibilidades de sepsis, estos grandes pacientes con heridas infectadas que tienen pues muchos gérmenes que podrían proliferar. Un manejo adecuado de antibióticos nos va a evitar esta progresión a una sepsis y un futuro daño renal, ¿no? Y como habíamos mencionado, de ser muy, muy necesario el uso prudente del contraste para verificar principalmente y evitar esta nefropatía. En algunos casos sí se usa incluso en la mesa de quirófano cuando se va a hacer una nefrectomía por algún trauma abdominal cerrado, y lo que se busca con una inyección de contraste es asegurarnos y verificar con el paciente en mesa de que tiene otra unidad renal, y de no ser así, pues ya estar haciendo las solicitudes de terapia de hemodiálisis de urgencia, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias vamos a manejar y la función que tienen todas las valoraciones prequirúrgicas y que los hacemos desfilar a los pobres pacientes, especialmente cuando ya tienen sus añitos, por todos los especialistas? Pues el control de las enfermedades crónicas, ¿no? Manejo óptimo de su hipertensión, manejo y control de su diabetes, de su insuficiencia cardíaca. Si es que es un paciente con una miocardiopatía dilatada, pues ya para entrar al quirófano precisará además quizás un marcapaso, o solamente durante el proceso un marcapaso externo, transitorio. Ya eso, cardiología nos irá comentando cuál es el plan con este paciente. Prevención de traumatismos, obviamente. En estos pacientes, la reperfusión con paquetes globulares, plasma, reposición adecuada, como habíamos comentado, la monitorización de estos pacientes de alto riesgo, pacientes añosos o ya con una función renal comprometida previa a quirófano, pues hacen de estos pacientes pacientes críticos, más aún cuando están sometidos a cirugías mayores o otros escenarios de alto riesgo, ¿no? Pacientes, como habíamos dicho, estos grandes politraumatizados en los que muchas veces no van a tener su tratamiento definitivo en el primer centro, sino que a veces ahora los sistemas de ambulancia los llevan al hospital de Vinto, al hospital de Sipe-Sipe, y pues se pierde tiempo importante que se podría emplear en la atención de este paciente. Entonces, sí, quizás las patologías no lo hace de alto riesgo, pero si es un politraumatizado que te está llegando después de 4 o 6 horas, ya de hecho ha establecido un daño renal agudo porque no se ha hecho una reposición adecuada de la volemia, o porque han repuesto volumen solo en líquidos y cristaloides y no han repuesto sangre, no han repuesto plasma. Entonces puede ser un paciente con alteraciones de la coagulación y del medio interno
muy importantes, ¿no? Que hay que tener presente que esto puede pasar para poder corregirlo a tiempo. Ahora, ¿cómo diagnosticamos a un paciente con un daño renal agudo? Un paciente en el que ya estamos viendo que va a tener una presión arterial media menor de 90 o una normal menor de 90, 60, estamos viendo presiones de 60, 70, 40 en mesa, pues ahí el diagnóstico de solo ver el monitor ya está, ¿no? Pero vamos a ir, como decimos siempre, nos extraemos hasta la historia clínica, ¿no? Ver los antecedentes del paciente, la historia clínica, primeras horas que debute con edemas, que tenga estertores en pulmón, que esté siendo un edema agudo de pulmón, que anestesiología nos haya dicho que han repuesto más de 6.000 en líquidos durante el transquirúrgico y las pérdidas fueron equivalentes. Entonces, es un paciente que va a necesitar terapia intensiva y manejo con vasoactivos para poder hacer que su cuerpo pueda manejar este gran volumen de sangre perdida y de todos los administrados, tanto en líquidos cristaloides, sangre, plasma, todo lo que podamos haber administrado a este paciente, además de los antibióticos, anestésicos inhalatorios. Entonces ahí es una gran cantidad de información en medicamentos y en un montón de parámetros que tenemos que estar capacitados de reconocer, de manejar, de identificar principalmente, ¿no? Tenía un profesor que decía, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, y es verdad, ¿no? Hay pacientes que uno les está contando lo que está pasando y a veces el médico está tranquilo escuchando lo que pasa y ni se ha dado cuenta de lo que le está pasando internamente a su paciente. Entonces es importante no solo volvernos médicos de laboratorio, que si su creatinina está mayor a 3 recién te preocupas, o si su potasio está en 6 o 7 recién te empiezas a preocupar, sino que este paciente que ya sabes que se está instaurando en una insuficiencia renal aguda, que quién sabe, de acuerdo a la magnitud del daño que tenga, es muy probable que llegue a una insuficiencia renal crónica, ya sabes a dónde va a ir. Entonces la idea es manejar adecuadamente y en un tiempo preciso y prudente. Y marcadores de lesión renal, como hemos dicho, tanto los laboratorios de urea creatinina son importantes, pero también algunos cocientes. Yo la verdad he visto muy poco su manejo, sí a algunos terapistas, pero después he visto muy pocos, sí, imagino que en medicina interna más arreglados, que son los cocientes de creatinina. Se pone el valor de la orina y se la divide por el valor del plasma, ¿no? Y hay ciertos niveles. Nos dice que si tenemos menos de 20, nos está hablando de una necrosis tubular aguda. Si está más de 40, estamos hablando de un paciente que tiene un daño prerrenal. Pero entre 20 y 40 igual no nos orienta mucho, entonces básicamente nos va a hablar si la lesión ha sido prerrenal o renal, un poco en función del daño, pero obviamente en estos grandes politraumatizados no hay donde perdernos, ¿no? La lesión ha sido por una hipovolemia masiva. También el mismo cociente se puede calcular para la urea con valores de -3 para necrosis tubular aguda con una injuria propiamente renal y más de 8 para lesiones prerrenales. También hay nuevos biomarcadores como este NGAL y el KIM-1, pero que sí nos pueden ayudar a una detección temprana de daño. El problema es que son pruebas que no están disponibles en nuestro medio, entonces que un poco que nos puede resultar ahí contradictorio. En los estudios de imagen que de rutina se va a pedir en estos pacientes es principalmente descartar que no haya una insuficiencia renal crónica previa, porque es un gran politraumatizado, tenga 20 años o 60 o 80, lo vamos a tratar igual. Pero obviamente la historia que trae este paciente puede ser diferente. La tomografía, principalmente con contraste, hemos dicho con precaución, y ya estudios más refinados como resonancia y demás nos puede ayudar a definir detalles anatómicos y en algunos casos funcionales de la función renal. No hablaba de alguna parte en su texto de que se puede hacer una gammagrafía renal, pero el tema es y la toxicidad de los medicamentos radioactivos, entonces es importante siempre tener cuidado con estos pacientes. Y la importancia del diagnóstico y manejo oportuno, como ya lo habíamos mencionado, creo que todo esto ya casi hemos hablado, es la prevención de complicaciones, la recuperación de la función renal y el impacto de la morbimortalidad, ¿no? Principalmente en el paciente
que va a cursar con una insuficiencia renal aguda, que a pesar de todas las maniobras que podamos usar, que se establezca una insuficiencia renal crónica, porque la vida de ese paciente va a cambiar de forma trascendental, ¿no? Porque ya sea que va a entrar a un programa de hemodiálisis o va a ser un paciente candidato a trasplante. Entonces, sí, la repercusión en la morbilidad del paciente es importantísima, ¿no? Grandes politraumatizados se pasan en el hospital una media de 6 a 9 meses, ¿no? En su rehabilitación. Ahora, como tratamiento, igual cuando hemos hablado de todo lo que va a causar una insuficiencia renal, obviamente corregir todos estos factores es parte del tratamiento, ¿no? Tratamiento de soporte, en este caso manejo de la hipovolemia, de toxinas, ser específico con las dosis de los medicamentos, corregir desequilibrios hidroelectrolíticos es importante, ¿no? Tratamientos específicos, suspender lefrotóxicos, omeprazol, por favor, diclofenacos, ketorolacos y todos los anestésicos hay que ser importantes. En algunos casos llegamos a que los anestesiólogos nos administren o usen bombas de infusión, tanto de fentanilo como de morfina, no tanto morfina porque también produce hipotensión, pero para el manejo de dolor son opciones, el tramadol es otra opción. En estos pacientes que van a hacer por algunas semanas o meses una insuficiencia renal aguda, que va a estar en apoyo hemodialítico normalmente, también es importante un apoyo nutricional adecuado, ¿no? Para que el paciente no entre en desnutrición y principalmente para que reciba las concentraciones ideales de proteínas, de oligoelementos y de aminoácidos que van a reducir la carga metabólica y van a disminuir el impacto final sobre el riñón. Y obviamente el seguimiento a largo plazo, ¿no? Que ya seguramente lo dejamos pasado la etapa del posoperatorio inmediato en manos de los nefrólogos para ver si ese paciente se quedó con una insuficiencia renal aguda que revirtió y puede salir de un programa de hemodiálisis, obviamente ya no con el 100% de función en sus riñones, pero va a salir, a diferencia de los otros pacientes que van a quedar con apoyo hemodialítico definitivo, ¿no? Por una insuficiencia renal crónica establecida. Y en estos casos, pues ya lo hemos dicho, el papel fundamental de la diálisis en el tratamiento de estos pacientes, que nos va a ayudar en la acumulación de toxinas, manejo de sobrecarga de volúmenes y obviamente restituir toda esta acidosis metabólica que puede llegar a ser grave y con esto poder revertir o evitar la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Normalmente el apoyo, ya que es transitorio, se hace con hemodiálisis, rara vez diálisis peritoneal, pero ante la ausencia de la posibilidad de hemodiálisis es una posibilidad que se tendría que manejar. Y obviamente la evaluación del paciente y del procedimiento, incluso el momento, se puede usar menos dosis de heparina o anticoagulantes cuando son muy aguda la necesidad, ¿no? De estos pacientes. Entonces, para que tengan un vistazo, un flash de qué o cuán complejo puede ser un paciente que después de su posoperatorio va a cursar con una insuficiencia renal crónica. Ahora sí, preguntas, por favor. Mejor que pregunten ustedes a que yo. Tengo mi chanchulla de mis alumnos, o sea que aquí van a empezar a hablar, chicos. A ver, ¿estás Alexia en clase? No. Emil. Sí, doctora, me encuentro aquí en clase. Presente, Emil, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieras comentar? No, todo claro, doctora, todo claro. José Luis. No está en clase. Irineo, te he visto en clase. Abandonaste, Irineo. Leslie. Bueno, creo que han quedado muy comprendido su tema o se me están durmiendo. Bueno, chicos, eso con el tema. No se olviden que este también es tema que entra en su primer parcial, entonces
Si no hay dudas, imagino que ya tienen estudiado el tema. Buenas noches, y si no, también podemos utilizar el Classroom para alguna aclaración posterior que necesiten. Buenas noches, Doctora, doctora. Muchas gracias.